vamos a recibir el alimento espiritual. ¿Ven? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Bien? Qué bueno verlos aquí. Qué bueno. Vamos a empezar esta mañana con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu palabra nos bendice, Señor, nos edifica, Padre Celestial. En esta mañana quiero presentarme, Señor, delante de ti, para que tú me bendigas, Señor, para que tú me uses, Señor, y pueda ser instrumento, Padre Celestial, en tus manos, para compartir de tu palabra con mis hermanos, Señor. Prepara también esa tierra, Señor, prepara esos corazones, Padre Celestial, para que tu palabra pueda llegar hasta ellos, dar raíz, Señor, y dar mucho fruto, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Esta mañana los invito a que busquemos en la palabra del Señor en Lucas 17. Lucas 17, y vamos a leer los versículos del 11 al 19. Lucas 17, versículos del 11 al 19. ¿Lo tenemos? Lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Teniendo en cuenta, como siempre decimos, el contexto de este texto, vemos que Jesús estaba ¿con quién? Con sus discípulos, ¿verdad? Estaba caminando y venían de Galilea hacia Jerusalén. ¿En qué momento nos encontramos? Eran los últimos días del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y ahí va de camino hacia Jerusalén, la ciudad que lo recibiría, como dice Lucas 19:38, cantando, exaltando, ¿verdad? Hosana, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así recibieron al Señor en Jerusalén, ¿verdad? Y ponían su manto para que Él pasara, sacaban hojas de palmera y las movían al viento, recibiendo al Señor Jesús. Pero pocos días después, esa misma gente, esa misma multitud, ¿qué estaba diciendo? Crucifíquenlo, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas de un momento a otro? Jesús sabía. Jesús tenía el conocimiento de lo que le esperaba ahí en Jerusalén cuando llegara. ¿Ustedes creen que Jesús, que fue el que decidió que fueran hacia Jerusalén, hubiera dicho, en vez de ir a Jerusalén, ¿por qué no mejor nos vamos a Capernaum, que estamos en el norte, lejos de esta ciudad que nos va a recibir y lo que me espera allá? ¿Verdad que si el Señor hubiera querido, Él hubiera dicho y los discípulos hubieran ido donde Él decía? ¿Pero qué hizo Jesús? No lo hizo así. Decidió ir a Jerusalén porque aún sabiendo lo que lo esperaba. ¿Por qué? Porque Él era obediente a Dios. Y sabía que tenía que ir ahí a morir por nuestros pecados. Con esa pequeña introducción, vamos, esta mañana cuando empezábamos el culto, siempre tenemos ese tiempo de agradecimiento, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que hace el Señor en nuestras vidas cada día. Caro decía que diéramos siempre un agradecimiento por algo en concreto, porque son muchas las cosas que el Señor hace en nuestro día. En la semana pasada yo inicié el tiempo de oración con 1 Tesalonicenses 5:18, ¿recuerdan? Decía, dar gracias a Dios
en todo. En todo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Solo damos gracias a Dios por los que nosotros llamamos milagros. Las cosas que para nosotros son como extraordinarias. Pero, ¿estamos de verdad viendo solo milagros? ¿O esas pequeñas cosas también son milagros? El que nosotros nos podamos levantar cada mañana después de haber dormido, haber perdido la conciencia y que nuestro cuerpo siga funcionando, siga respirando, la sangre siga... ¿Es un milagro? ¿Verdad que sí? El que la hermana, decíamos antes, tiene un bebé que está creciendo en ella, que de un hombre, una mujer, dos cositas microscópicas se juntan y luego salgan así, chicos grandes, mira el mío, el pequeño mío, logra. ¿Ah? ¿Es un milagro? ¿Verdad que sí? Es cosas que nosotros no podemos entender y que no le damos gracias a Dios. Solo nos acordamos de darle gracias a Dios por esas cosas grandes. Y lo digo porque esta semana en concreto, estaba en casa, llegué y habían unas frutas ahí en la cocina. Y dije, pues voy a coger un mango. Y lo cogí y lo pelé y ya desde que le quité el primer gajo de la cáscara, el olor me llegó. Y dije, qué bueno. Y luego corté un trozo y me lo metí a la boca y qué rico está este mango. Qué bueno. Y yo le decía, Dios, gracias por un mango. ¿Cómo de una semilla cae a tierra, crece un árbol y da esto? Y la gente no lo ve. ¿Cómo pueden decir que todo esto que tú haces, las frutas, la piña que nos da los nutrientes, la fibra que necesita nuestro cuerpo, cómo puede mucha gente inconsciente pensar que todo esto surgió de una explosión y no darte la gloria a ti por tu perfecta creación? ¿Verdad? Y a eso me llevaba a pensar, con esas cosas que para nosotros son insignificantes y las pasamos por alto. ¿Somos agradecidos con Dios? ¿De verdad le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace con nosotros? ¿Lo que Él nos da día a día? ¿O somos desagradecidos? Y ya entrando al texto base de esta semana, vemos el versículo 12. Y dice, al entrar en la aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Para entender un poquito esta situación, vamos a ver en qué condiciones se encontraban estos 10 hombres, ¿verdad? Estas 10 personas. Dice que estaban en la aldea, ¿dentro? No, ¿verdad? Estaban afuera, estaban en las periferias, ¿verdad? ¿Se nos dice el número? Sí. ¿Cuántas personas eran? 10, ¿verdad? Otra cosa que tenían en común, ¿qué era estas 10 personas? Estaban enfermos, tenían lepra. Cuando una persona estaba enferma y veía al Señor, ¿qué era lo primero que hacía? Corría hacia Él, ¿no? Intentaba tocarla como hizo la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Intentó por todos los medios y alcanzó a tocar una puntita del manto y fue sanada. Pero vemos que ellos no se acercaron, se quedaron de lejos. Y alzaron la voz, gritando y reconociendo al Señor Jesucristo como su Maestro, y clamaron a Él por misericordia para ellos. Vamos un momentito, dejemos el texto base ahí marcadito, y vámonos un momentito al Antiguo Testamento, vamos a Levítico 13, y vamos a entender el por qué estos leprosos actuaron así. Levítico 13, vamos a leer 2 versículos del 45 al 46. Levíticos 13, 45 y 46. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice, versículo 45, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados
y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Esto era lo que marcaba la ley judía para las personas que tenían lepra. Aquí hay una palabra, embozado. ¿La conocen? ¿Sabe qué significa? ¿Sí? Bueno, pues para los que no, significa que tenían que cubrir la cara con un manto, una parte de su trapo, y solo podían dejar descubierto los ojos, ¿verdad? Eso significa embozado. Y entonces, como decía, esto era lo que marcaba la ley para estas personas. Tenían que llevar sus vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y tenían que andar embozados, o sea, con la cara tapada. Tenían que vivir solos, a las afueras, no podían estar con su familia, no podían trabajar, no podían tener una casa. Como comprenderán, no tenían acceso a servicios de salud. Tenían que estar como mendigos, ¿verdad? Y como si fuera poco, cuando alguien pasaba cerca de ellos, cuando alguien se acercaba, ellos tenían que decir: inmundos, inmundos. Ellos mismos tenían que decirle, advertirle a los demás que estaban contagiados. Una situación triste, ¿verdad? Una situación difícil. Cuando estás en esta situación, ¿qué pasa por tu pensamiento, por tu vida? Soledad, tristeza, ¿verdad? No hay salud. Si no hay un médico, no tiene la esperanza de sanarte, de curarte de esa enfermedad para volver otra vez a tu vida, ¿verdad? Es una situación difícil. Hasta que vieron a Jesús. Vieron de lejos que venía Jesús, seguramente ya habían escuchado, los milagros que había hecho, todas las cosas maravillosas que estaba haciendo, y lo vieron pasar. ¿Qué creen que habían sentido esas personas en su corazón cuando vieron que venía Jesús? Su única esperanza de volver a recuperar su vida, de ser sanos, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido solo, sin esperanza, que la situación te sobrepasa, que no hay salida para la situación o el problema que tienes? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando estamos en esa situación? Deberíamos buscar de Jesús, recordando que Él tiene poder para salvar, como cantábamos antes. No hay problema que Él no pueda resolver. Entonces Jesús debería ser nuestra primera opción. Y aparte, recordarle a la gente del mundo que también tiene problemas, que existe esa persona que los pueda sanar. Amén. Recordar que Dios tiene que ser nuestra primera opción. Buscar de Dios siempre. Estar en comunión con Dios siempre. Ser agradecidos con Dios siempre. Independientemente de cuál sea la situación, tenemos que recordar y buscar al Señor. Seguimos. Versículo 14. Dice: cuando Él, el Señor Jesús, los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esta parte es muy significativa de por qué el Señor Jesús actúa de una forma diferente a como Él habitualmente actuaba cuando se encontraba a alguien que clamaba a Él y que lo buscaba, y más cuando lo buscaba por santidad. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús, en vez de atenderlos, los envió a los sacerdotes? ¿Será que Jesús tenía prisa de llegar a Jerusalén para que lo crucificaran? ¿O será que eran 10, era mucho? Y qué pereza ponerme a sanar a 10 ahora. ¿No? No, ¿verdad? Todo tiene un porqué. ¿Verdad? Vamos a ver por qué
el Señor Jesús, vamos a recordar un pasaje de otra circunstancia que pasó, que el Señor Jesús se encontró con otro leproso en iguales características, y cómo actuó el Señor Jesús en esa circunstancia. Vamos a buscar un poquito más atrás, Lucas 5, 12 y 13. Vamos a mover un poquito la Biblia. Lucas 5, del 12 al 13. Dice la palabra: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Entonces, extendiendo Jesús, él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Como vemos a Jesús, cuando veía a un leproso, no era que le diera asco, ¿verdad? Él tenía amor por ellos. Jesús a este leproso lo tocó. A los otros estuvo de lejos, ¿verdad? Se acercó. Dice también que en este versículo que el leproso fue limpiado al momento. Y en nuestro texto base no dice que fue al momento, ¿verdad? Sino que cuando habían ido. No nos dice el tiempo, pero nos dice que mientras iban. Y entonces volvemos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús actuó diferente con estos 10 que con este? ¿Tienen una idea de por qué? Porque el Señor quería probar su fe. Casi seguro el Señor quería probar la fe de estos hombres. El Señor quiere que nuestra fe en Él sea genuina, sea verdadera. No sea por interés simplemente. Que no sea por conveniencia. Vamos a volver otra vez un poquito a la historia. Y si buscamos, no hace falta que lo leamos todo, pero para que lo tengan como referencia, el por qué el Señor los envió a los sacerdotes, pueden buscar en Levítico 14 y luego en casa, con calma, en esta tarde después de la siesta, leen Levítico 14 del 1 al 9. Y ahí se nos habla, y dice, voy a leer solo el principio, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, saldrá fuera del campamento, lo examinará, y si ve que está sana la plaga de lepra del leproso, ¿vale? Los sacerdotes, ahí luego dice que tienen que llevar 2 avecillas, que una será sacrificada, la otra se bañará en la sangre de él, y el sacerdote rociará la sangre de la avecilla en el leproso, lo mandará a bañar, lo mandará a afeitar, ¿verdad? Luego, a los 7 días, volverá otra vez donde el sacerdote. Eso es lo que les digo que tiene que leer. Y luego, después de todo eso, será declarado limpio. Y podrá otra vez volver a su vida normal, volver a su casa, volver al campamento, volver a buscar trabajo, volverá a la normalidad. Pero tenía que ser el sacerdote el que decretara, el que verificara. Qué raro, no un médico, sino uno de los sacerdotes, el que tenía que decir que este hombre estaba limpio, para así poder retomar nuevamente su vida. Y es por eso que el Señor Jesús les dice a los leprosos: vayan donde el sacerdote. ¿Qué podemos ver? Lo está dando por hecho, ¿verdad? Vayan, sin decirles, sin tocarlos, sin haber ellos sentido nada. ¿Qué hicieron ellos? Fueron. Ellos no los tocó el Señor, como al otro leproso. Ellos no vieron en su cuerpo que estaban limpios, ¿verdad que no? Pero ellos creyeron en el Señor Jesús y en obediencia ellos fueron. Amén. Y dice la palabra que mientras iban, no nos dice el tiempo, que mientras iban habían sido limpiados. Jesús probó la fe de estos 10 hombres y ellos fueron obedientes. Confiaron en Jesús, confiaron en el poder, confiaron en que Dios podía obrar a través de Jesús y darlos
darle la sanidad, limpiar su cuerpo de esa llaga y permitir que fueran sanos. Y se presentaron donde el sacerdote, para que él los declarara limpios. Esto podemos llamarlo, ¿qué es? Fe, ¿verdad? Como vemos en Hebreos 11:1, ¿qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera. Ellos querían esa sanidad, ellos querían ser limpios, ¿verdad? Ellos esperaban eso. Y la convicción de lo que no se ve. Ellos estaban seguros, aun cuando no veían que estaban limpios. Eso es fe. Ellos tuvieron fe, creyeron, hicieron lo que el Señor Jesús les mandó. Ahora bien, ¿tú crees que el Señor puede sanarte? ¿Tú crees que el Señor puede cambiar tu vida? ¿Que puede quitar esa enfermedad del violinista? ¿Que puede cambiar ese problema laboral? ¿Esas dificultades con los vecinos? El Señor puede cambiar cualquier circunstancia. Ahora, ¿tenemos nosotros esa fe? ¿Creemos que el Señor está obrando en nuestras vidas a pesar de que nosotros no lo veamos muchas veces? Volviendo al texto base, versículo 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Como decía antes, estas 10 personas tenían muchas cosas en común. Unos eran judíos, otros, como vemos, eran samaritanos. Y había que tener en cuenta una cosa: ¿los judíos y los samaritanos se llevaban bien? Para nada. Para un judío que le dijeran samaritano era la peor ofensa que podía haber en ese tiempo. Pero vemos que a pesar de que habían judíos y samaritanos, estaban conviviendo los 10, ¿verdad? Porque tenían cosas en común. Convivían en las mismas condiciones, tenían la misma enfermedad. Los 10 reconocieron a Jesús, lo llamaron maestro, tuvieron fe, creyeron en el poder de Dios, estaba en Jesús para sanarlo. Fueron obedientes al mandato de Jesús de ir donde el sacerdote a reclamar su sanidad. Los 10 recibieron la sanidad física. Pero hasta ahí la similitud. Casi seguramente los otros 9, ¿qué creen que hicieron? Llegaron a donde el sacerdote para que los examinara, ¿verdad? Con mucha prisa y poder recuperar su vida, ¿verdad? Pero no se nos habla nada más de ellos. Seguramente una vez sanos, volvieron otra vez a tener esas rencillas con los samaritanos, a pesar de haber convivido quién sabe cuánto tiempo con él. Seguramente ya eran sanos y volvieron otra vez a odiar a los samaritanos. Pero vemos que hubo uno, de 10, uno, que hizo algo diferente. Dice, y uno de ellos volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dando gracias. Y recalca, y este era samaritano. Y en este fragmento, en solo este versículo, 2 versículos, vemos 3 pilares fundamentales para la vida cristiana. Primero, la adoración. El glorificar a Dios a gran voz. Dar gracias a Dios por lo que Dios hace, por lo que Dios obra en nuestras vidas. Segundo punto importante, la humillación. Reconocer que nosotros no somos nada ante Dios, ni somos dignos de nada, que todo lo recibimos por misericordia de Dios. Y la tercera es la gratitud. Amén. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios, porque no hay un solo día en que nosotros nos recibamos misericordia de Dios. No estrenemos misericordia, como dice nuestro hermano. Todos los días estrenamos misericordia, porque no somos dignos de nada delante del Señor. Y para los discípulos, ver esta situación
seguramente tuvo que ser muy chocante, porque ellos eran judíos todos, estaban con el maestro, eran parte del grupo del maestro, ellos se sentían orgullosos de su raza, de ser judíos, estaban en un proceso, y ver que solo un samaritano volvía y daba gracias al Señor Jesús, tuvo que ser impactante para ellos. Tan impactante que por eso Lucas lo recalca, ¿verdad? Como vemos en el texto, dice, y este era samaritano. Lo resaltaba, lo dejó claro. ¿Y por qué vemos? Para el Señor, lo sabemos y lo tenemos claro, no hay acepción de personas, ¿verdad? El Señor nos ama y dio su vida por todos. Amén. Continuamos, dice el versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y qué le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y como vemos, la palabra y los hechos de cómo actuaba el Señor Jesús son muy significativos, no tiene desperdicio. Cuando volvió a esa persona agradecida, el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué recalcó? ¿Él reclamó gloria para él? ¿De los otros 9? ¿O de ese que había sido sanado? No, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿No hubo quien volviese y diese glorias a los apóstoles? ¿Dice así? ¿No hubo quien volviese y me diera gloria a mí, que soy el Señor Jesús, el Hijo de Dios? ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios? ¿Qué diferencia con muchos pastores? Mucha gente que reclama que ellos son los que sanan. Día de sanidad. Vengan el jueves, que el jueves es cuando hay sanidad. Los otros días no vengan. Vengan los viernes, que el viernes es el día de milagros. Los otros días el Señor está de vacaciones. ¿Verdad? No. El Señor no reclama gloria para Él. Reclama la gloria para Dios. Que es lo que se nos dice en la palabra. ¿Verdad? Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos esa humildad del Señor Jesús. ¿Cuánto nos toca aprender, verdad? Nosotros nos dicen algo bonito, algo bueno. Ya no creemos, ya no cabemos por la puerta, nos tienen que abrir las dos para poder entrar. La humildad del Señor Jesús no reclama ni siquiera para Él. La gloria para Dios. Versículo 19. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Aparte de la sanidad física que le dio el Señor Jesús a estos 10 hombres, a esta persona que volvió a darle gracias, a humillarse, a adorarlo, siendo agradecido, fue un poquito más adelante, fue un poquito más. Y le dice, tu fe te ha salvado. Le dio la salvación. Un regalo espectacular. Amén. Seguramente, como decía, los otros recibieron salud física, habrán vuelto a su vida normal, habrán vuelto a sus cosas, sus quehaceres, habrán recuperado su familia, sus trabajos, pero no se sabe si fueron salvos o no. Y nuestro propósito aquí en la tierra, ¿cuál tiene que ser? Ser salvos, llegar ante la presencia del Señor para estar eternamente con Él, ¿verdad? Y el Señor le permitió a este hombre, porque lo adoró, porque se humilló y porque fue agradecido, la salvación. Ahora, si preguntamos, de estos 10, ¿quién recibió más? Está claro, el extranjero, el samaritano, el despreciado,
¿Por qué? Porque tuvo una actitud diferente. Hizo algo diferente. Y en esta mañana yo quiero que nos vamos con una idea clara, con un punto claro. Y es que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que vivir agradecidos. A pesar de que nosotros no lo veamos muchas veces, a pesar de que sean cosas pequeñitas, seamos agradecidos. Dios ha sido muy bueno con nosotros, demasiado bueno con nosotros. Dios nos bendice cada día. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios obra de manera impensable en nuestro día a día. Como mínimo, nos da lo justo, ¿verdad? Para sobrevivir, para salir. Nos ayuda con la finanza, nos ayuda para cubrir con las obligaciones, para tener los alimentos, para tener un techo. Dios es muy bueno. Entonces la invitación es recordar esto cada día. Adoremos al Señor, humillémonos ante el Señor y démosle gracias por lo que el Señor hace con nosotros. Yo los invito a que nos tomemos un tiempo ahora para meditarlo. Si estamos de verdad siendo agradecidos con Dios, o lo suficientemente agradecidos, o simplemente estamos esperando un milagro grande para darle gracias a Dios, y no estamos teniendo en cuenta esos pequeños detalles, que también son milagros. Así que tomémonos un tiempo este domingo y oremos al Señor. Y si vemos que en nuestra vida no estamos siendo lo suficientemente agradecidos con Él, pidámosle perdón. Pidámosle perdón y comprometámonos nosotros en darle gracias a Dios por todo. Amén. Quiero pedirle a mi esposa si ora para que el Señor nos muestre esas cosas en las que no estamos siendo agradecidos. No. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres claro a la hora de hablar, Señor. Tú eres claro a la hora de mostrarnos cuál es tu voluntad para nosotros. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz, Señor, y más cortante, Señor, que toda espada, Señor. Es esto porque con ella nos confronta y nos ayuda a saber nuestros errores y nos ayuda, Señor, a tener la oportunidad de corregirlos y encaminarnos, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, para que esa semilla, Señor, haya caído en un buen terreno, Señor, para que sepamos, Señor, entender cuál es tu propósito para con ella en esta mañana. No la desechemos, no la tomemos a la ligera. A veces creemos que esta palabra es para la persona del lado, para el que está atrás, pero no para nosotros. Y la única verdad, Señor, es que tú has hablado a cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Es nuestra responsabilidad, Señor, como siempre decimos, como tus hijos, como tus discípulos, Señor, de ser diligentes, de no ser torpes, Señor, de no estropear, Señor, aquello de lo que tú envías esa palabra en nuestra vida, Señor, porque ella está en nosotros, Señor, en este momento, y ella está haciendo aquello a lo que tú lo has enviado, Señor. Está en nuestra parte, Señor, ahora si la tenemos en cuenta, si la desechamos, si la arrancamos, o si simplemente la olvidamos, Dios. Así que te ruego por cada una de nuestras vidas, Padre, porque tendremos que dar cuenta, Señor, delante de ti de lo que hacemos con ella. Te ruego que tú nos permitas, Señor, seguir glorificando nuestra vida, teniendo en cuenta tu voluntad y obedeciéndote, igual que Jesús lo hizo, Señor, contigo, en cada momento que estuvo aquí en la tierra, Señor. Ponemos nuestro corazón, Señor, y nuestras debilidades, Padre, porque somos pecadores, Padre. Nos equivocamos, Señor, y por eso, humildemente, Señor, reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Y reconocemos, Señor, que nos equivocamos y tenemos que volver delante de ti, Señor.
rogándote, Padre, implorándote que nos ayude, Señor, a no arrancar esa semilla. Padre, perdónanos en verdad y ayúdanos, Señor, a permanecer, porque realmente tus discípulos son los que permanecen a pesar de. Nos aferramos a ti, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a que esa semilla dé fruto y como hemos aprendido también, Señor, te glorifiquemos con nuestros frutos, Señor. Te glorifiquemos, Señor, con tu carácter en nosotros, Padre. En tu mano nos ponemos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos no solamente hoy, Señor, que escuchamos esta palabra, sino que cada día, Señor, te glorifiquemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es primer domingo de mes. Quiero invitar a nuestra hermana Mariela, a Caro, que cojamos el vino y el pan, que pasemos por aquí. Esto lo hacemos cada primer domingo de mes. Los invito a que ahora que lo repartan, lo retengamos y lo participemos de él juntos. ¿Ven? Además a nuestra hermana Mariela por aquí. Cogí el otro micrófono. No, para el video. Recordemos que podemos participar si hemos creído en el Señor Jesucristo, si lo aceptamos y tenemos comunión con Él y tenemos comunión con los hermanos. Así que podemos participar libremente del Señor, de la cena del Señor. Amén. Yo le voy a invitar a Caro que ore por el vino. Sí, Padre, ¿No? ¿Tú no oras por el pan? ¿Yo por todo? Vale, todo para mí. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por permitirnos también en esta mañana, Señor, hacer esto en memoria tuya, como tú nos mandaste, Padre. Gracias por el sacrificio tan grande, Señor, con el cual nos diste la oportunidad, Señor, de ser redimidos y de venir delante de ti, Padre. Gracias por cada lágrima, Señor. Gracias por cada gota de sangre, Señor. Gracias por tanto amor, Señor, inmerecido. Gracias por no bajarte de esa cruz, Señor. Gracias por ponerte en mi lugar, Señor. Gracias por ponerte en el lugar de cada uno de nosotros, Señor, y por ayudarnos a enmendar, Señor, a rectificar y a poder estar, Señor, delante de ti. Gracias por el vino, gracias por el pan, que es también símbolo de tu cuerpo, ese que fue molido, Señor, ese que sacrificaron, Señor, y que castigaron, Señor, sin que haya habido pecado en ti, Señor, ni culpa en ti, Señor. Gracias por permitirnos dar gloria y celebrar hoy, Señor, una vez más, el que tú viniste a este mundo, Señor, a darnos una oportunidad, Señor, y que tú nos mostraste, Señor, que tú eres el Rey, Señor, y de sobre toda la tierra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nuevamente les pido que lo retengan, ¿sí? Para poder compartir juntos. La palabra del Señor no nos pide que cumplamos requisitos para participar de la Santa Cena. Lo que sí nos hace una advertencia, ¿verdad? A que no lo hagamos de manera indigna. Porque juicio estaremos bebiendo y comiendo para nosotros mismos. Entonces, examinémonos antes de participar de la Santa Cena. Si hay algo que en nuestra vida que esté eliminando esa comunión con Dios, si hay algo que tenemos con alguien, que de verdad nos dispongamos a solucionarlo cuanto antes, que podamos restaurar cuanto antes esa comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, dice, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En obediencia al Señor, vamos a participar del pan en agradecimiento por el sacrificio que hizo por nosotros. Amén.
Versículo 25 dice: Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. En obediencia, participemos del vino, símbolo de la sangre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste obediente, Señor, hasta la muerte. Gracias porque seguiste tu camino, Señor, porque fuiste ahí a Jerusalén, Padre Celestial, porque recibiste cada uno de los golpes, de los desprecios, Señor, de los latigazos, Señor, que deberían ser para nosotros, Padre Celestial. Tú los recibiste y los aceptaste, Señor, por amor a nosotros, Padre Celestial, para darnos esa oportunidad de ser salvos a través de tu sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar cada día, Señor, tu palabra, a recordar, Señor, lo que tú nos has hablado, Señor, y a darte gracias, Señor, por tu sacrificio, y gracias por lo que haces cada día por nosotros, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a mi hermano Rafa que pase por aquí. Vamos a cantar una canción